Hola, en este video te voy a contar cómo me volví lector y cómo este hábito cambió mi vida para siempre. Resulta que obviamente pasé por una escuela, pasé por un colegio, así como todo el mundo, y en estos recintos me ponían a leer. Cada bimestre debíamos leer un libro y demás, pero pues era algo que no se hacía en clase, por ejemplo, sino que se hacía en casa, era una tarea. Y obviamente yo no la hacía, como la mayoría de los estudiantes del mundo. No funciona dejarles la tarea de leer libros. A mí me dejaban eso, yo no los leía. A veces mis familiares, al estilo de mi mamá, pues me ayudaba a leer o me leía un rato y todo esto, pero pues bueno, son tareas individuales, no tienen por qué hacerlas nadie más. Debería hacerlas uno mismo. Yo no la hice y nunca agarré el hábito de la lectura cuando era pues niño o cuando era adolescente. De hecho, por eso es que como profesor que soy, lo que hago es poner a los estudiantes a leer en clase. Medio obligarlos a leer en clase, suena feo, pero pues es preferible a dejarles una tarea que sé que no van a hacer. Entonces, resulta que terminé el colegio y entré a una universidad pública que se llama Universidad de Cundinamarca y empecé a estudiar una ingeniería que al final iba a abandonar después de 2 semestres. Y pues en estos 2 semestres que estuve en esta universidad fue cuando conocí a mis compañeros que de hecho eran lectores y ellos fueron los que me influenciaron de la siguiente manera. Recuerdo que cuando terminaban las clases y teníamos espacios libres, ellos sacaban sus libros, igual era muy literatura juvenil, pero sacaban sus libros y empezaban a hablar de ellos, se los compartían, hablaban del final en cuanto a textos que ya se había leído la otra persona también, compartían sus experiencias de a qué hora leían, de por qué no les gustaba, por ejemplo, leer el final de un libro en la noche, porque según ellos decían, se quedaban pensando demasiado en ese final y no podían dormir bien, así que preferían detener la lectura antes de acabar el libro, y al otro día, después de haber dormido bien, ahí sí finalizar el texto. Y cuando yo escuchaba todo esto yo decía, pero qué maravilla, me encanta, me gustaría también leer. Así que bueno, ese fue un primer paso muy importante para mí en el mundo de la lectura, haber tenido compañeros que pues se interesaban en ese momento pues por los textos de moda al estilo Stephen King o John Green. Voy a estar mostrando aquí alrededor libros de esa época, los que todo el mundo leía, los que me recomendaron. Y pues bueno, hice algo muy sencillo. Me devolví a mi casa y empecé a buscar a ver qué libros tenía. Todos en las casas tenemos algún librito por ahí, ¿no? Entonces recuerdo que encontré Cien años de soledad y empecé a leerlo, me gustó, pero en ese momento lo dejé. Creo que estaba buscando algo más sencillo, fue una buena decisión, porque como ya vieron en mi video de consejos para el hábito de la lectura, si a uno no le convence el libro en ese momento, es mejor dejarlo. Entonces Cien años de soledad me gustó, pero como que leí 20 páginas y dije, ok, está lleno de demasiada información, muchos personajes, no entiendo, mejor leo otra cosa. Y de hecho eso es algo que recomiendo bastante. Simplemente lean algo sencillo. Si hasta ahora van a iniciar en el mundo de la lectura, busquen algo de 200 páginas, literatura juvenil, que la letra sea grande, que los párrafos tengan un buen espacio entre ellos. Porque agarrar un libro gordo, gigante, y que tenga letra pequeñita y que la sangría sea chiquitita y el interlineado, todo eso complica mucho la experiencia, la verdad. Si lo logran, maravilloso, genial, pero la mayoría de las personas no lo hacen. Por eso, pues por mi parte, voy a mostrar en este momento los primeros libros que leí en ese año 2016, ya que pues estoy cumpliendo 10 años de ser un lector. Así fue como, casi sin darme cuenta, me fui metiendo en el mundo de la lectura y me fui involucrando con el tema de los libros. Conseguí un cuadernito bastante feo y con unos apuntes malucos, pero pues mi cuadernito al final de cuentas, en donde anotaba el nombre del libro, el nombre del autor, la calificación que yo le daba al texto después de haberlo leído del 1 al 10 y la cantidad de páginas. Y así a final de año, pues podía saber cuántos textos leí, qué autores diferentes conocí, el promedio de páginas, que casi siempre al año yo leo 3000 o 4000 páginas, que pues viene siendo como 18, 19 o 20 libros, no muy largos, porque por supuesto esto varía. Pero en fin, en ese año 2016 empecé a leer, ya hubo un momento en el que no entraba a las clases, y yo estaba estudiando ingeniería ambiental, gran carrera, gran universidad, muy buenos compañeros, muy buenos profesores, todo, pero no sé, no me llenaba. Entonces simplemente no entraba a clases y ya me la pasaba era en la biblioteca de la universidad. Hubo un momento en el que me di cuenta que tampoco valía la pena ir hasta la universidad solamente para estar en su biblioteca, así que pues empecé a ir a la biblioteca del lugar donde yo vivía y a comprar mis propios libros y a hacer una colección grande que ya también mostré en un video en donde
pues grabé todos mis libros y los presenté. Entonces pues así fue como poco a poco me fui metiendo en el mundo de la lectura. Quedé frustrado porque a pesar de que había encontrado un camino, a pesar de que había encontrado el amor a los libros, pues igual no sabía qué hacer todavía con mi vida, ya sabía que no iba a estudiar esa carrera. Entonces pues empecé a estudiar otras cosas, empecé a, bueno, tener como tuve un año sabático en donde hice de todo, así que no fue tan sabático, porque aproveché para estar en grupos de teatro, danza, literatura, música, bueno, hice algo también ahí como más de capitalismo clásico al estilo mercadotecnia, un montón de cosas, y en los ratos libres leía. Y bueno, así fue como en el año 2018 pues empecé la universidad ya propiamente de filosofía y letras para ser profesor de literatura y pues a eso me dedico. Así que pues nada, las personas que siguen este canal o las que acaban de llegar por este video que simplemente les saltó por ahí, ahora ya saben un poco más de mí y de por qué pues molesto tanto con los libros y por qué estoy tan obsesionado con ellos. Simplemente me cambiaron la vida. Desde que empecé a leer, yo por ejemplo tenía terrible ortografía. A pesar de que estaba en la universidad me iba muy mal con el tema de la escritura y bueno, empecé a leer y obviamente esto ayuda, así sean libros que uno consideraría tontos o fáciles, al estilo, no sé, Bajo la misma estrella. Un libro simple, sin grandes personajes, sin gran desarrollo, no es un libro que cambie la vida. Pero el simple hecho de leer un libro ya implica que uno esté aprendiendo ortografía, redacción, que de vez en cuando uno se encuentre con alguna palabra nueva que uno no conocía y pues uno empieza a investigar qué significa esa palabra. Y todo va llevando a que uno desarrolle mejor la mente, la memoria, la capacidad de expresarse, la capacidad de comprender ideas. En fin, hay demasiados beneficios. Así que, pues no sé, tal vez alguien que esté viendo este video no sea lector, no le interese ese mundo. Yo le podría decir a esa persona, pruebe, intente, a ver qué pasa. Intente leer algún libro relacionado a lo que a usted le guste, porque, ajá, si a usted le gusta, digamos, el fútbol, hay muchos libros de fútbol. Si le gusta el cine, hay libros de cine. Si le gusta el teatro, hay libros de teatro. Si le gusta la cocina, hay un montón de libros de cocina. No solo de recetas, sino de propiamente el arte de la cocina. Hay libros de viajes, de todo, libros de videojuegos. Entonces, pues, es un mundo inmenso y yo creo que todo el mundo puede entrar, la lectura puede ser para todo el mundo, para todas las carreras, todas las profesiones, todas las edades. Así que, pues nada, simplemente este es el video de un tipo que está muy feliz de haber conocido los libros y tenía ganas de compartir eso. Así que gracias por haber visto este video y pues nos vemos a los que les interese seguir en este canal. Chao.